Buenas tardes, quiero hablar de un periodo muy interesante y muy intenso de la historia, muy lleno de contenido y muy denso, que yo creo que es posiblemente el periodo de la historia más subyugante, más apasionante, más aleccionador y más digno de que todo el mundo lo conozca. Estos son hechos que sucedieron en el segundo milenio antes de Cristo en Egipto, en la 18 dinastía durante el Imperio Nuevo en Egipto, cuando el imperio tenía la sede, la capital, en la ciudad de Tebas. Por situar el fenómeno este en un contexto no solo cronológico sino geográfico, el segundo milenio antes de Cristo, o sea, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, es el periodo en el que se desarrolla la península ibérica al otro extremo del Mediterráneo, una cultura que se llama la cultura del Argar o la cultura argárica, que se desarrolla, que empieza a funcionar en el sureste, Murcia, Alicante, Albacete y Almería, que se caracteriza por unos poblamientos rurales, por una cultura pastoril y agrícola, y sobre todo que se caracteriza por unos enterramientos con un ajuar funerario comparativamente rico para lo que es la cultura prehistórica de la época. La cultura del Argar es el bronce II hispánico, o sea, lo que se llama la cultura del bronce pleno. Son unos enterramientos de encistas que son cajas de lajas de pizarra cuadradas, rectangulares, o en pitoi, los llaman pitoi, que son jarros, cántaros de cerámica. Ahí se metían a los difuntos en posición fetal, y yo personalmente pues he tenido el gusto de estar excavando una necrópolis argárica en Lorca, y esto es el nivel cultural que había entonces en la península ibérica. La cultura del Argar, por cierto, que es la más avanzada de la península ibérica en ese segundo milenio antes de Cristo, porque era la que estaba más en contacto con el foco principal de la civilización, que era el Mediterráneo oriental, lo mismo que ahora Cataluña y el País Vasco, con perdón, son las regiones más avanzadas de la península ibérica también, porque igualmente están más cerca del foco principal de la civilización, que es Centro Europa. En la historia esta se desarrolla en una ciudad que es muy conocida por los turistas, porque es a donde va todo el mundo, y es a donde va todo el mundo porque es allí donde están los templos de Karnak, de Luxor, del Valle de los Reyes y todo lo que lleva a los turistas allí a Egipto. Está en el centro del Nilo y es conocida como Tebas, todo el mundo la conoce como Tebas. Tebas para arriba, Tebas para abajo, pero nunca se llamó Tebas en Egipto esa ciudad. Esa ciudad es una ciudad que tenía el nombre entonces de Uaset. El nombre de Tebas se lo puso Heródoto, que como sabéis, Heródoto era un turista también, pongamos un viajero, para ser más respetuoso, que estuvo dando vueltas por Egipto y hizo un informe, estuvo contando lo que vio en Egipto, Heródoto. Entonces le dio por llamarle Tebas a la ciudad de Uaset, supongo que porque había en Tebas una ciudad, en Grecia una ciudad que se llamaba así, se llamaba Tebas. Pero bueno, no se quedó en eso, no se quedó en eso, sino que además le entró la manía de ponerle un epíteto a la ciudad de Tebas, que era Tebas la de las 100 puertas, y decía que por cada una de esas puertas salían 100 guerreros furiosos y una serie de inventos suyos, porque realmente Tebas no tenía 100 puertas, Tebas no tenía 50 puertas, Tebas no tenía ni una sola puerta, porque Tebas nunca tuvo murallas. Tebas no tenía murallas. Yo creo que ninguna ciudad egipcia tenía murallas. Y eso es porque Egipto era un territorio que era un remanso de orden y de paz en medio de un Medio Oriente muy convulso en aquella época, y ahora también, claro, pero el caso es que entonces aquello hervía de conflictos.
Las ciudades griegas, todas las ciudades griegas a partir de Sesclo y Dímini en el Neolítico, empiezan a amurallarse. Lo mismo que aquí también, en la península ibérica. A partir de la del bronce todos son pueblos amurallados en colinas, por el susto y por el miedo a los enemigos. La muralla de Babilonia tenía no sé cuántos lienzos de muralla y además contribuía a la defensa como pasaba aquí en Valencia, la Valencia medieval, un brazo del río que también hacía de foso defensivo, aparte de que también había un foso. Y en Sumer, en el curso más bajo de los ríos Tigris y Éufrates, pues es proverbial y es famoso el caso de la ciudad de Uruk, que se conoce por el mito de Gilgamesh, del cual he tenido el honor de ocuparme mucho en esta vida, que empieza diciendo que Gilgamesh se sentía muy envanecido por las murallas de su ciudad, que mataba a trabajar a la gente para construir las murallas. Y no hablemos de Nínive, que es la capital del imperio asirio, que aquellos eran unos brutos. Asiria es famosa por la crueldad de sus ejércitos y en fin. Pero en Egipto había una autoridad unificada que era el faraón, el señor este que trabajaba de rey, el faraón, que era un dios. No era un representante del dios en la tierra como los patesi de Mesopotamia, era un dios. Tampoco era un dios al mismo nivel que los dioses de verdad auténticos. Era como una especie de hermano pequeño de los dioses, porque las representaciones escultóricas y los relieves lo vemos a un tamaño menor que los dioses Fetén, pero era un dios y era el dios que mantenía el orden. En Egipto había un concepto muy interesante que ya no lo podíamos copiar, que era el concepto de Maat. Maat es una palabra que se representa en jeroglífico como una pluma de avestruz, y es un concepto que significa la verdad, el orden y la justicia. Se suponía que todo en Egipto atendía a Maat, todo estaba muy bien ordenado, todo estaba muy bien sincronizado y todo funcionaba con disciplina, con criterio y con orden, y el sustento de eso era el faraón, y por eso entiendo yo que las ciudades de Egipto pues no tenían murallas. Los protagonistas de esta historia son, en primer lugar, un personaje absolutamente singular. Es muy difícil encontrar un tipo tan pintoresco como este, que es el faraón Amenofis III. Amenofis III era un señor que entró a ser rey, a ser faraón, con 8 años, y se despidió del reinado con su muerte después de una vida muy bien aprovechada, sobre todo para sus placeres mundanos, con 40 y tantos años. Él reinó, no se sabe muy bien si 38 o 39 años. Amenofis III, que llegó al trono con el nombre de coronación de Neb, que significa señor o faraón también, Maat, que ya sabemos lo que es, y Ra, que es el nombre de Dios del Sol, Neb, Ra, Maat, perdón, Neb, Maat, Ra, así, a ver si lo digo bien. Era un hombre de 1,5 metros, que no, a pesar de que se le apodaba Amenofis el Magnífico, los colosos de Memnón, si los habéis visto en los documentales o en las fotos de los turistas, esas grandísimas y muy erosionadas imágenes gemelas que hay en Tebas, sedentes, sentadas, representan a este señor, Amenofis III, el Magnífico. Era un magnífico mujeriego. A él lo que le gustaba era eso, que sabéis. Este hombre estaba majareta perdido y era un obseso sexual que yo creo que tenía un problema patológico, porque es que no sabía parar. No sabía parar, no había forma
y tenía tantas señoras en el harén que les perdía la pista. Entonces este se dedicaba a hacer tratados de amistad con los reinos vecinos, en particular con el país de los Mitanni, que está entre Siria y Turquía, y con Babilonia, con Kardunias, que era el reino de Babilonia. Y con estos tratados lo que hacía era que tomaba por esposas a las hijas o a las hermanas de los soberanos de estos países, de estos reinos, y este era el sustitutivo suyo de la pelea, de la guerra, y él aseguraba las fronteras del imperio así. Que no cabe ninguna duda que metiendo a las princesas en la cama, pues es una fórmula mucho más divertida de mantener la seguridad del Estado que haciendo guerras y sudando y pasando frío, calor y susto ahí en las guarniciones de la frontera y tal. Este Amenofis III, como prueba de que se le perdían las señoras, hay una correspondencia muy divertida con el entonces rey de Babilonia, que era un señor que se llamaba Kadasman Harbe, que empieza a escribirle. El lenguaje diplomático internacional de la época era el acadio, que es un lenguaje semita de la cultura propia de la cultura acadia, que es la cultura que en Mesopotamia sucedió a la Sumeria y fue la antecesora de la Babilonia, que es muy parecida. Y entonces hay una correspondencia en tablillas cuneiformes, escritas en acadio. Y en esa correspondencia hay un archivo enorme de ella, en lo que se llaman los archivos de Amarna, que es una ciudad que se inventó luego a la de ella. Se inventó el faraón Amenofis IV, el hijo. Kadasman Harbe le coge, le escribe y le dice: ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermana? Porque te llevaste a mi hermana de esposa hace un montón de tiempo y yo no sé nada de mi hermana. Y el otro le da largas, le contesta diciéndole: hombre, ¿cómo voy yo a tu hermana? Dice: le dice el rey de Babilonia, es que yo pienso que ha muerto y que me lo está ocultando. Amenofis III le contesta y le dice: ¿qué gano yo ocultándote la muerte de tu hermana? Pero no le dice que está aquí, no le dice que está viva, no le dice: aquí tienes una prueba de vida de tu hermano, no, simplemente le da largas. El Kadasman Harbe empieza a ponerse tenso y empieza a presionarlo, y a todo esto, siguiendo con su tónica habitual, Amenofis III le pide, no contento con la hermana que se la había perdido o muerto, o ni lo sabía, una hija, una princesa de esposa. Kadasman Harbe le escribe y le hace una propuesta absolutamente insólita, pero insólita. Esto es lo nunca visto. Yo no creo que esto tenga precedentes. Le dice que bueno, que él también quiere a una princesa real de Egipto como esposa. Amenofis III le contesta y pasa de él, claro, como si dijéramos que le dice que se ha vuelto majareta, etc. Kadasman Harbe le escribe y le dice, bueno, vale, vamos a dejarlo, no me mandes, no hace falta que me mandes a una princesa real como esposa, mándame a una mujer bella de Egipto, porque cuando venga aquí nadie va a poner en duda, si yo digo que es una princesa real, que sea una princesa real. Y Amenofis III pues también pasa de él. Pero al final hay un momento en el cual llegan a un previo y provisional acuerdo, y el rey de Babilonia empieza a ceder, en el sentido de que dice: sí, bueno, te voy a ir preparando a mi hija, vale, venga, te has salido con la tuya. Pero ¿por qué cedía? Cedía porque todos esos reinos, siempre, lo que he dicho, siempre estaban en guerra, siempre estaban
haciendo invasiones y conquistando, era continuo. Y entonces estos reyes lo que querían era que había un gasto militar muy importante, lo mismo que ahora, pero con otro tipo de armas. Y Egipto tenía algo que todo el mundo quería, oro, tenía mucho oro. Se decía que en Egipto el oro era tan abundante como el polvo. Cada vez que Amenofis III, el magnífico mujeriego, hacía un tratado de amistad, ese tratado siempre incluía que los reyes en cuestión recibían montones de oro. Entonces estaba ya a punto de concretarse el trato y el Khademar Harvey ya se estaba frotando las manos con el tema del oro que iba a recibir, ya le iba a mandar a su hija. Y entonces, en el último momento, Amenofis III cambia la idea y lo deja, digamos que se queda esperando el babilonio. ¿Por qué cambia de idea? Pues cambia de idea porque empieza a concretársele una perspectiva mucho mejor, mucho más interesante, no sé si también para él mucho más morbosa, pero el caso es que luego eso lo voy a contar, lo voy a dejar ahí para mantener la emoción de lo que pasó. Importante saber que en el último momento de su reinado, en los últimos años de su reinado, con 40 y pocos años, se había convertido en un viejo prematuro. Era un hombre acosado por las enfermedades, era un hombre de carnes sueltas, de cuerpo fofo, era un hombre con infecciones en la boca, era un hombre al que seguramente esa boca le debía oler a letrina, y yo creo que esto en esta persona es un cuadro de lo que se llama en medicina china el agotamiento de la sustancia basal. Ya sé que China no tiene nada que ver con Egipto, pero el cuerpo humano es el cuerpo humano siempre y en todas partes. Según la medicina china, hay una cantidad de energía que recibimos de nuestros padres y que es irreemplazable, se aloja en el riñón y se va gastando poco a poco o mucho a mucho, depende de cada uno. Por eso hay unos que envejecen de una forma y otros que envejecen de otra forma. Una de las actividades que más agotan la sustancia basal es el sexo. Entonces, Amenofis III, como nada más que vivía para el sexo, porque es que era insaciable, por eso entiendo yo que estaba a última hora, estaba como estaba. Una vez escuché una entrevista a una persona, a un señor mayor, muy majo, muy sensato, que se llamaba José María Aguirre Gonzalo, o Gonzalo, no me acuerdo. Era el presidente de Banesto antes de la llegada de Mario Conde. Y el periodista le pregunta: oiga, es que dicen por ahí que los banqueros ganan mucho dinero. Ustedes, los banqueros. Y le contestó: sí, puede ser que los banqueros ganemos mucho dinero, pero yo solo me puedo comer un filete. Y es una de las respuestas y las reflexiones más coherentes que yo he escuchado nunca en la vida a nadie. Solo me puedo comer un filete. La transformación de la riqueza monetaria o del poder en placer físico, como puede ser la comida o el sexo, pasa por un cuello de botella, que son las limitaciones físicas del cuerpo. O sea, no puede haber una dosis de placer físico proporcional a la dosis de riqueza que puede acumular determinadas personas. Por eso hoy
mucha gente que no entiende eso, se dedica a buscarse placeres muy exóticos que más vale que yo no los cuente aquí, pero que yo creo que están en la mente, no de todos, pero de casi todos. Este era el personaje en cuestión, que era un pobre hombre, es lo que yo creo que era Amenofis III. Pero estaba con él su mujer, que era una mujer muy inteligente, muy bella y muy sabia, que compensaba en gran medida lo tonto que era él. Esta mujer era una princesa del país de los Mitanni. El país de los Mitanni, ya he dicho que estaba entre Siria y Turquía. Estaba poblado por unos individuos que se llaman los hurritas y son unos pueblos que se pensaban en un lenguaje indoeuropeo. Una aclaración, no existe una raza indoeuropea, no, esto de los arios y tal, no, la raza aria, no existe una raza indoeuropea. Lo que existen son lenguajes con un tronco común, que es un tronco indoeuropeo, que tiene que ver con Europa y que, como su nombre indica, tiene que ver con la India, y el hindú es un lenguaje indoeuropeo. Entonces, los hurritas, lo mismo que los hititas, tenían un lenguaje indoeuropeo, lo mismo que los asirios, los babilonios y los acadios de un lenguaje semita, lo mismo que los sumerios tienen un lenguaje desconocido, sin tronco, sin familias conocidas, no se sabe de dónde ha salido, y el lenguaje egipcio, pues yo de eso no sé mucho, pero el caso es que la princesa, la gran esposa real, la mujer de Amenofis III, que pertenecía al país de los Mitanni, se llamaba Teye. Teye era el nombre de ella. No era la primera princesa real de Mitanni que había venido a la corte. Cuando el rey tenía 18 años, ya desembarcó en Tebas, en Uaset, con 317 sirvientes, una muchachita linda, muy ilusionada, supongo, que se llamaba Hilujepa y que era otra princesa real del país de los Mitanni, que era justamente hermana del rey Tushratta de Mitanni. Hilujepa es un personaje que, a pesar de que era la madre del heredero, el primer hijo varón que tuvo Amenofis III se llamaba Tutmosis, era hijo de Hilujepa. No se sabe nada de ella. Se ve que también fue, incluso es un poco paradójico, ¿no? Porque normalmente debería haber tenido más protagonismo, más privilegios por ser la madre del heredero, pero no, es que las fuentes casi no se refieren a ella más que para decir que dio a luz y poco más. Teye era famosa por su inteligencia, era famosa por su adaptabilidad y buen conocimiento de las intrigas palaciegas, por su buena desenvoltura en las intrigas palaciegas, y se piensa que en lo que vino muy poco tiempo después, que fue una reforma religiosa y una revolución religiosa absolutamente inesperada y sorprendente y, si se puede decir así, brutal, pues se piensa que ella pudo tener alguna influencia, quizá por no ser una persona nacida en Egipto y acostumbrada y educada en la religión egipcia. Otro personaje, que es el personaje más estupendo y más encantador que cabe imaginar y que le da mucho, vamos a llamarlo así, mucho glamour a esta historia, es nada más y nada menos que una linda muchachita que llegó a Uaset con 14 años, era también una chica casi tan pequeña como el propio faraón, medía 1,40. 14 años, 1,40. Y llegó a Tebas como la nueva esposa del faraón Amenofis III,
cuando este estaba ya en las últimas y ya no podía más. Tan en las últimas estaba, Tadujepa es justamente es Nefertiti, aquí, la princesa Nefertiti. Esta es una reproducción del busto del Museo de Berlín. Y tan hecho polvo estaba el faraón que cuando llegó remontando el río la nueva esposa, o la novia, la flamante novia, en una embarcación blanca con incrustaciones de oro llamada Atón nos ilumina, junto con la princesa venía una estatua, ni más ni menos que de la diosa Ishtar de Babilonia, que el rey Amenofis III, el faraón Amenofis el Magnífico, le había pedido a su suegro, a Tusrata, que era suegro y cuñado al mismo tiempo, claro, para que a ver si lo curaba, porque en esa época ya digamos que ese es un fenómeno que evidencia que incluso el faraón, que era el sostén de la religión de Egipto, bueno, es un fenómeno sin precedentes. Sin precedentes. Las dudas que sembró sobre la religión de los dioses tradicionales de Egipto, incluso por parte del propio faraón, que era un dios más. El traerse ni más ni menos que a una diosa extranjera de un país bárbaro, que de un país que tantas veces había sido enemigo, para ver si conseguía curarlo. Desde luego que no lo curó, porque murió poco tiempo. Hay otro personaje de esta historia al que le tengo especialmente cariño. Ese personaje es el gran embajador plenipotenciario, comandante general de las tropas, secretario del faraón, hombre de confianza a todos los efectos del faraón, la segunda persona más importante del país, después del propio faraón. Este hombre se llamaba Eye, no Teye como la reina, Eye, se escribe como ojo en inglés, Eye. Y parece ser que era un personaje muy cabal, con mucho sentido, un personaje muy noble, con mucha sensatez y un tipo, en fin, que merecía la pena. Y entonces resulta que ella era una persona de muy baja extracción. Todo el mundo ha oído hablar de eso que llaman el sueño americano. El sueño americano consiste en que cualquiera, desde lo más bajo, puede llegar a lo más alto en una sociedad que se supone que no es clasista, como es la norteamericana. Antes del sueño americano, ellos, los egipcios, pudieron disfrutar de lo que también se podía llamar el sueño egipcio, porque este personaje, que era el más importante del país después del propio faraón, no era hijo de un noble, no era hijo de un general, no era hijo de un sacerdote, no era hijo de un escriba, no era hijo de un empresario, era hijo de un campesino pobre del Bajo Egipto. Se llamaba Hapu. Ella, en una conducta que creo que debería servir de ejemplo para todos los jovencitos y jovencitas que hoy quieran progresar, pues decidió que quería ser alguien y decidió que tenía que estudiar, y la clave era estudiar lectura y escritura, para aprender a saber leer y escribir, por supuesto jeroglífico, claro. Entonces yo no sé, ni nadie sabe cómo diablos un hijo de un campesino se pudo meter a aprender a leer y escribir, pero lo hizo, y a partir de ahí fue escalando puestos, se supone que la función pública,
y terminó así. Aparte de que hay algo que le ennoblece y le caracteriza y le ennoblece, que es que parece ser que él aludía a sí mismo siempre como Eye, hijo de Hapu. Quiere esto decir que en vez de avergonzarse de su origen, lo mantenía bien visible. Y de esta manera el campesino, Hapu, el pobre campesino del Bajo Egipto, por lo menos su nombre, siempre estaba presente en las reuniones y las deliberaciones de los más altos organismos del Estado. Y el último personaje, que es el que movió todo este jolgorio del que yo quiero hablar, es el hijo de la reina Telle, la gran esposa real, que mantuvo ese carácter de gran esposa real durante todo el reinado, y de Amenofis III, el hijo de Telle y de Amenofis III. Amenofis III, que por cierto, no he comentado algo muy gracioso, que es que estaba empeñado en que él era hijo del dios Amón, que el dios Amón había penetrado y dejado embarazada a su madre, había tomado cuerpo, había dejado embarazada a su madre, y con esto pues su madre lo había concebido a él y le había dado a luz a él. Amón era el dios patrono de la ciudad de Tebas, es decir, de la ciudad de Uaset. Era un dios que se representaba habitualmente, pero no siempre, también tenía forma humana, pero en la forma de carnero. Tenía un epíteto muy significativo, que era el oculto, que estaba servido por unos sacerdotes que habían ido ganando poder y poder y poder y poder social, poder psicológico, de influencia sobre el pueblo, como suele suceder con todos los sacerdotes siempre. Poder económico, porque eran los propietarios de los templos de Amón, de una parte muy importante de la tierra de cultivo de Egipto y de otras cosas también, de ganado. Y hay una cuestión que no deja de ser significativa, que es que de la misma forma que están saliendo en los últimos tiempos casos de pederastia en la Iglesia Católica, pues con los sacerdotes de Amón también parece ser que pasaba algo así, porque se decía que pervertían a los niños, que abusaban de los niños pequeños que entraban en el templo para formarse con 4 años, con 4 años entraban como bailarines. Eran unos bailarines que eran muy avezados, porque claro, estaban entrenando de toda la vida, de muy pequeños. Y eran pues eso, muy hábiles, muy experimentados, hacían todo tipo de contorsiones y participaban mucho en los muchísimos festivales religiosos que había en Egipto a lo largo del año. La fiesta del jubileo del faraón, la fiesta Opet, que era la fiesta del propio dios Amón, y así. Entonces había rumores que decían que los sacerdotes que abusaban de los niños. Y en fin, es un paralelismo desgraciado. No sé si es que esto es una especie de determinismo histórico, siempre tiene que ser así, pero el caso es que se decía esto. Estos son los personajes que van a desencadenar una historia que al fin y al cabo tampoco es muy larga de contar, porque la historia ahí lo que sucede consiste en que el heredero muere antes que su padre, entonces deja de ser heredero, pasa a ser heredero el joven Amenofis IV, que era un personaje que no se caracterizaba precisamente por su ardor guerrero, sino que tengo entendido que le interesaba mucho más el conocimiento que la guerra, y que
parece que había estado haciendo un viaje de estudios por los reinos amigos con Elle, en la compañía de Elle, y parece ser que quizá, según lo que he leído por ahí, en ese viaje pues también se hizo alguna prospección de novias, para buscarle esposa, claro, al chico, puesto que una de las características de la realeza en Egipto era que bajo ningún concepto se podía permitir que el faraón no tuviera familia, que el faraón fuera célibe. El faraón se tenía que casar, normalmente se casaba con su hermana, primero para seguir el mito, la tradición de Isis y Osiris, que eran hermanos y padres de Horus, y por otra parte por mantener limpia y al margen de la contaminación la sangre de los faraones, puesto que suponía que era sangre divina. Entonces ponen a buscar una esposa, aunque una esposa de un reino extranjero, ya sé que no era la hermana precisamente del faraón, pero bueno, esto fue así. Y es posible, se dice o se entiende, que cuando llegó Tadujepa a Tebas, a Uaset, para casarse con Amenofis III, el chico este no estaba, el hijo de Telle, no estaba, y de Amenofis III. Posiblemente estaba en ese viaje de estudios. Y aunque ya había muerto Carlos, su hermano, cuando murió su padre, y por lo tanto su hermano no era ya el heredero, sino que lo era él, y el heredero siempre se tenía que encargar de todo lo necesario para las honras fúnebres de su padre, pues tampoco estaba, y encima parece ser que no se llevaba muy bien el padre con el hijo. El caso es que, sin que podamos saber si ese matrimonio entre Amenofis III y Nefertiti se consumó o no, posiblemente no, porque el novio ya estaba que no daba una, era como un señor hoy de 100 años. El caso es que el jovencísimo Amenofis III se casó con la jovencísima Tadujepa Nefertiti, y entonces, a partir de determinado momento, no se sabe muy bien por qué, aunque la realidad es que ya el propio padre había dado algún síntoma de esto con el nombre que le había dado algún templo, o incluso con el nombre que le dio a su palacio real de Malcata, le llamó el alumbramiento de Atón. Sin que se sepa muy bien a cuento de qué ni cuál fue el impulso, empieza a cambiar la idea de Dios, la idea de la religión, la idea de la divinidad, la idea de los dioses, la idea del culto, y monta una grandísima revolución en la que lo cambia todo. Lo primero que hace es rescatar a un dios creador que había en Yunu. Yunu es Heliópolis, es una ciudad que está un poco más al norte de Tebas. Yunu, en Heliópolis, es la ciudad en donde era patrón un dios creador llamado Atum. Atum era un dios del sol. En Egipto nunca tuvieron ningún problema, quizá por esto se llevaban todos muy bien con todos. Y había este reino de Maat y de concordia. Nunca tuvieron ningún problema para hacer compatibles unas cosmogonías con otras, y ni una explicación del mundo con otra. La cosmogonía es la explicación mítica del origen del mundo, y en Egipto había dos cosmogonías, bueno, dos por lo menos. Una era la cosmogonía de Menfis, que tampoco se llamaba Menfis, sino Men-Nefer, en el delta, fue la primera capital de Egipto, según la cual
el mundo había sido creado por un dios, que es el dios local de Men-Nefer o Memphis, llamado Ptah, y que se representa con forma de una persona momificada, una momia. Entonces, había subido el dios Ptah a lo alto de la colina primigenia y desde ahí había pronunciado las palabras del origen y había dado lugar al mundo, a todo lo creado. Y según la cosmogonía de Iunu, es decir, Heliópolis, eso mismo había sido hecho por el dios Atum mediante un procedimiento ligeramente menos elegante que consistía en la masturbación. El producto de la masturbación del dios Atum dio lugar a todo lo que es, que era la expresión que se utilizaba en Egipto. Creó todo lo que es. Atum es un dios solar, entonces se le representa comúnmente como un disco solar, aunque también a veces se lo pintaban como un humano con cabeza de halcón. El caso es que Amenofis IV lo rescata como dios principal o casi dios único, porque a los demás dejó de hacerles caso. Su representación pasó a ser única y exclusivamente la del disco solar, y sus características eran muy peculiares, porque estaba revestido de amor, de bondad, de concordia. Era un dios muy flower power. El nuevo faraón, una de las cosas que hizo fue abolir la pena de muerte, abolir los sacrificios humanos, que con su padre todavía los había, sobre todo de prisioneros de guerra, y él cambió su nombre. Ya no quería llamarse más Amenofis IV. Amenofis es la forma griega de Amenjemat. Amenjemat III era su padre y Amenjemat Amenhotep, siempre me equivoco, Amenhotep. Amenhotep significa el dios Amón está satisfecho, no Amenjemat, Amenhotep. Entonces cambió el nombre. Él decía, yo no me puedo llamar el dios Amón está satisfecho, lógico, porque la reacción que tuvieron los sacerdotes de Amón no fue precisamente muy cariñosa con lo que se les venía encima. Empezaron lógicamente a perder poder y a vaciarse de poder y estar muy molestos. Su nuevo nombre fue Echnatón, que significa adorador de Atón. Pero la reforma o revolución de Echnatón no se limitó a implantar un dios nuevo, que ya era algo bastante inaudito, sino que además se extendió a llevar a sus últimas consecuencias lo que he dicho antes, que era el imperio de Maat, el orden, la justicia y la verdad. Él decía que el dios Atón vive de la verdad. Como el dios Atón vive de la verdad, en Egipto todo tenía que ser de verdad. Y por esa razón implantó también una reforma en el arte, en la forma de representar los artistas a la figura humana. La representación de la figura humana tradicional en Egipto, sabéis que es muy esquemática, muy hierática. Hay unos torsos muy poderosos, hay unas cinturas muy estrechas y sabéis que siempre se representan así esa figura de perfil un poco en broma, ¿no? Cuando se hace uno el egipcio. Bueno, entonces implantó una forma naturalista de figurar a los humanos, empezando por la propia familia real, y de ahí vienen unos relieves que son muy conocidos, con unas escenas muy naturales y muy de familia feliz, del faraón con Nefertiti y las 4 hijas
que tuvieron. Y una de las consecuencias de la representación escultórica y en relieves con fidelidad a la verdad, con fidelidad a Maat, es que podemos ver que el faraón, por motivos que no están claros, empezó a desarrollar deformidades físicas. Esas deformidades son que la cabeza se le empezó a alargar y empezó a parecerse un poquito a la cabeza de un caballo, que los labios se le hicieron protuberantes como los de una señora, que los ojos se le hicieron rasgados como los de un gato, que empezó a acumulársele grasa en el abdomen y en los muslos y desaparecer del pecho. Y los médicos dicen, cada uno dice una cosa. Uno dice que eso era una hidropesia, es una enfermedad neurológica, ¿no? Sobre todo son los neurólogos los que han entrado al trapo de analizar a ver qué era lo que le pasaba a ese hombre. El caso es que hay un momento en el reinado de Ecnatón en el cual decide, que yo creo que esto fue quizá un intento de reproducción del acto creador de Atum, crear una ciudad nueva en un sitio nuevo. Y entonces, de la nada, en como dicen, un roal de desierto, no haya nada, pues se le ocurre crear una ciudad nueva, empieza ahí a construir. Y yo creo que, y es como lo he contado yo en la novela, que eso era en parte por la necesidad de salir de Tebas, porque Tebas era el reino, era el recinto en donde Amón, el dios Amón, era como indiscutible, era el bastión del dios Amón, y en parte también por la idealidad, ¿no? Por el ansia de crear un mundo perfecto, una ciudad perfecta en un mundo perfecto. Se suponía que el imperio del dios Atón sobre la tierra iba a ser el imperio del amor, de la fraternidad, de la concordia y de la armonía. Que digamos que eso es, se podría decir que eso es como Maat llevado al infinito. Y como yo creo que ahí lo que tuvo que pasar era que había tantas resistencias del clero de Amón y tantos problemas, y imagino que se formaron dos bandos, como ahora en Cataluña, los que querían una cosa y los que querían otra, pues decidió hacer la ciudad nueva, que se llamó Aquetatón, significa la ciudad del horizonte de Atón, y allí eso hoy día, o sea, está todo perdido, todo destruido, no le queda nada. Nada más que las plantas de las casas. Pero se conservó el archivo con esas cartas que he hecho al principio. Cuando se habla del archivo de Amarna, eso es porque donde estaba la ciudad hoy se llama, es un tel es, como le llaman los árabes, un pequeño montículo. Normalmente hay los nombres de los yacimientos neolíticos en toda la parte de Oriente Cercano se llaman así, empiezan con el nombre de tel, porque son amontonamientos dejados por las ruinas de los pueblos primitivos, superpuestas. Tel el Amarna. Tel el Amarna. Hay un libro estupendo y muy recomendable de Philip Vandenberg que se llama Nefertiti, una biografía arqueológica, que establece un paralelismo muy clarividente, que es el paralelismo entre la creación de la nada y de forma artificiosa de la ciudad de Aquetatón,
en medio del desierto, y la creación de la nada y de forma artificiosa de la ciudad de Brasilia en los años 70 del siglo XX, con la misma consecuencia. A Brasilia se la comió la selva y a Quetatón el desierto, porque esos no eran ciudades como nace, crece y se desarrolla una ciudad normalmente, que es a partir de un asentamiento razonable y justificado. Se funda una ciudad, se funda primero un poblado, porque hay un pozo, porque hay un río, porque hay un recodo en el río que permite la fácil defensa, como pasa, he dicho, en Valencia, y también pasaba en Babilonia, por ejemplo, pero no porque yo cojo y digo, ahí ahora me da ni la gana de hacer una ciudad. Y bueno, lo que pasa es que, claro, Amenofis IV, Amenhotep IV, Ecnatón, antes de los 30 años murió. En los últimos años parece ser que hubo un desencuentro con Nefertiti, y en el sector norte, esto lo cuenta Philipp Vandenberg, de Aketatón, ella se fue a vivir sola, se construyó un palacio y se fue allí a vivir sola. Y no se sabe si tenía o no amores con el arquitecto, el escultor real, que también se llamaba Tutmosis, como el heredero que murió. El caso es que no se sabe cómo murió Nefertiti, ni tampoco se sabe cómo murió Ecnatón. Lo que sí que se sabe es que tan pronto como desapareció Ecnatón, también desapareció Atón. La religión de Atón pues no se volvió a saber de ella, y históricamente este es el fin de estos sucesos. Allá a partir de 1934, Sigmund Freud, que es muy conocido por su trabajo en psiquiatría y de interpretación de los sueños, como todo el mundo sabe, Sigmund Freud empezó a publicar una serie de 3 ensayos, según los cuales, bajo su punto de vista, el relato del Éxodo, cuando cuenta que los judíos se marcharon a buscar una tierra prometida con su dios Yahvé, en realidad lo que está contando es lo que sucedió después de que se vino abajo la religión de Atón, y los partidarios de ese dios decidieron que de la misma forma que en Tebas no había sido posible, que había que buscar otra ciudad, que era la ciudad de la idealidad y del mundo perfecto, de Aketatón, al ver que eso tampoco funcionó, pues decidieron que tampoco podía ser en Egipto, y se fueron en busca de una tierra prometida. Entonces yo he hecho la novela sobre la base de este, o digamos que inspirado por estos ensayos de Freud. Y en la novela quiero decir que hay un personaje. Yo siempre que escribo cosas de estas, pues le tengo afición a contar, todo siempre es novela psicológica. Es novela psicológica porque sabemos lo que piensa el personaje, lo que siente, lo que le duele, lo que teme. Todo eso lo vemos como en una especie de radiografía. Y en este caso, pues también, y he metido, como suelo meter, pues un proceso de iniciación, un proceso de crecimiento interior en el joven faraón, antes de serlo, y en ese proceso hay un maestro, que es un Merlín, lo mismo que en otras novelas que he escrito, especialmente Gilgamesh y la muerte, pues hay un personaje que es un maestro espiritual. Este maestro espiritual es un personaje real, es un personaje real. Lo que pasa es que es un personaje real que, siéndolo, parece un personaje de ficción. Yo no sé si os acordáis, supongo que sí, de que hace unos años en Chile hubo un accidente en una mina y hubo unos mineros que se quedaron dentro encerrados y se temió por su vida porque se le acababa el aire.
Entonces al final lo rescataron y salieron y el tema se arregló. Pero lo que contaron, según me dijo un amigo que se llama Manolo Conesa, que es un sufí, lo que sucedió fue que cuando estos estaban ahí dentro de la mina, a punto de morir, de pronto vieron a un personaje dentro de la mina que no sabían quién era, pero un personaje con un turbante, un personaje con una barba blanca, una cosa muy, muy extraña y muy peculiar, y entonces empezaron a respirar, porque ese personaje les llevó aire. Ese personaje era un santo sufí, o si no santo sufí, un maestro sufí, un maestro espiritual muy reconocido. Los sufíes son una secta filosófica del Islam, que ahora están bastante perseguidos por el statu quo que domina en algunos sitios, el Islam me refiero. Bueno, pues él vivía en Chipre. Entonces mi amigo Manolo Conesa lo conocía porque fue a verlo a Chipre y cuando lo conoció pues se hizo sufí, se hizo musulmán y se hizo sufí. Y ahora ya no se llama Manolo Conesa, ya se llama Yusuf. Entonces esto me lo contó una vez, que Maulana había hecho ese milagro. Y entonces resulta que le llevó aire a los mineros. Esto puede sonar un poco increíble o como he escrito en el prólogo de la novela, se opone a la lógica no solo cartesiana, sino a todas las lógicas posibles, porque lógica no tiene ninguna. No tiene lógica porque es un milagro. Entonces, para comprobar si es cierto o no, sugiero que el que tenga curiosidad que escriba en Google Maulana, el minero de Chile, y verá cómo es así. Bueno, esto es lo que sucedió en cuanto al milagro de este personaje. Mi amigo Manolo entró en contacto con un núcleo de personas que tienen un problema legal, que son dos poblados que hay en Cartagena, se llaman Las Covaticas y La Jordana, en el Parque Regional de Calblanque. Y el que les coordina este grupo es otro chaval que es sufí, que es Guillermo Lavarga. Entonces le dijo a Guillermo que me llamara para que les ayudara en la defensa de esta gente. Y empecé, hace unos años. Empecé. Un día, junio de 2016, yo estaba preparándome un juicio de desahucio, porque esto iba de desahucio en masa, uno tras de otro, gente a la calle. Estaba preparándome un juicio de desahucio y era la 1 del mediodía y entonces vi que no había sido muy exhaustivo, digamos, la contestación a la demanda. Entonces me puse a sudar porque vi que no tenía por dónde agarrarme, y entonces empecé a sentirme muy mal, porque no me gusta meterme en una sala de audiencias sabiendo que voy a perder el juicio, no me gusta, no me gusta nada. Y le puse un mensaje de WhatsApp a Guillermo y le dije, mira, esto lo veo muy negro, lo veo muy mal, quiero que lo sepas, a ver si a lo mejor podemos resolverlo de otra manera, con una negociación o con lo que sea. Al cabo de unos 45 minutos, de pronto se me iluminó la mente. ¿Sí? Se me iluminó la mente. Y entonces encontré una solución, de pronto, así, sin más ni más. De una forma, digamos que como muy chillona. Y cojo y le pongo otro mensaje y le digo, bueno, he cambiado de idea, ahora sí, ya creo que sí, que tenemos una fórmula. Después del juicio, por la tarde, me fui a Calblanque a hablar con ellos y a comentarlo. Y entonces Diana es la mujer de Guillermo, me coge y me dice, bueno,
cuando yo recibí tu mensaje, porque digamos que lo recibió ella, por las razones que sean, me puse en contacto con Maulana, muy preocupada y muy alarmada por tus noticias. Y Maulana me dijo, no te preocupes, que el tema se va a resolver. No te preocupes, no te alarmes. Y yo, francamente, a mí no hay nadie que me pueda convencer de que cuando se me iluminó la mente de esa forma, y que fue como si alguien me quitara un velo delante de los ojos, porque lo tenía delante y no lo veía, nadie me podrá convencer nunca que eso no fue él, eso no fue Maulana. Esto ya es bastante fuerte, porque cuando Diana habló con él, no usó el teléfono móvil, no usó el teléfono fijo, no usó el Skype, ni usó nada de eso, porque Maulana llevaba muerto 2 años. Estaba hablando del más allá, y cuando me influyó a mí, exactamente lo mismo. Entonces, después de esto, esta es una situación muy peculiar, pero no es la primera vez que me pasa algo así, la verdad. Después de eso, pues ha seguido como formando equipo con nosotros, formando equipo. Está en el equipo, Maulana, pero desde más allá, Y entonces pues también opina y dice y valora las estrategias que hacemos siempre a través de Manolo o de Diana, que son las dos personas con las cuales él se está comunicando. Conmigo, de luego, no. Conmigo no, pero le decía a Manolo una vez que le decía que a José Ortega es muy fácil ayudarle porque es muy dócil. Muy dócil, que no es un adjetivo con el que yo me identifique, pero que bueno, es lo que le comentó. Entonces, esto es una situación absolutamente singular que me animó a ponerlo, porque al principio yo, como ahí ya he dicho un maestro espiritual, pues había pensado a ese maestro espiritual darle los caracteres físicos de un personaje de un cuento que había recogido en Ataún, en San Sebastián, el enorme José Manuel de Barandiarán, que es el padre de antropología vasca. Era un personaje de los gentiles, que son los seres míticos del País Vasco, que era tan sabio, tan sabio, tan sabio, y tan viejo, tan viejo, tan viejo, que no tenía fuerza para levantar los párpados y había que ayudarle con unas perchas. Pero cuando yo trabé contacto con todo esto de Maulana y me pasaron todas estas cosas tan singulares y de tanto, digamos, privilegio para mi persona, pues lo que pensé es darle el aspecto físico de Maulana y le pedí permiso para ponerle su nombre, para ponerle su nombre al personaje, al maestro espiritual que he puesto en la novela. Y entonces se lo dije así a Manolo, le dije, oye, dile a Maulana que si me autoriza a que el personaje este lleve su nombre. Y me dijo que sí. Entonces el personaje se llama Maulana. Y como hay un episodio que tiene lugar en la mina del Sinaí, porque el argumento lo exige, no porque yo haya querido forzarlo, pues he tenido mucho gusto en introducir un episodio que es una reproducción muy fiel del milagro que hizo Maulana con los mineros de Chile. Así que tengo la suerte de que esta historia es una encabalgadura entre la ficción, la realidad, la historia y la magia. Y eso es lo que yo creo que singulariza a esta novela. Bueno, y tengo que rendir tributo a unos libros que he leído y que me han servido para enriquecer la historia y para, sobre todo,
darle contenido al discurso del maestro. Uno de esos libros es El poder de la hora, que es el clásico de Eckhart Tolle, del cual me quedo como idea fundamental, que no hay que resistirse al momento presente, traiga lo que traiga, y que si no nos resistimos, la vida se pone de pronto a trabajar para nosotros, no contra nosotros. El libro de, creo que es Robert Schwartz, Plan de tu alma, que es un libro, una publicación muy singular, que la hizo con dos medios y que revela cómo funciona todo realmente, o sea, cómo funciona esto, todo eso que dicen del gran misterio de la vida, de cómo es y de cómo no es, etc. Eso está todo revelado en ese libro, cuya lectura recomiendo, por supuesto. El plan de tu alma. Ahí lo que dice básicamente es que hay un ciclo constante de reencarnaciones, que todo lo que sucede en la vida de cada uno de nosotros ha sido decidido por nuestra alma antes de iniciar la siguiente reencarnación, particularmente las desgracias y los malos episodios. Y algo muy sorprendente y muy inesperado, ¿no? Que es que dice una de las medium en el libro que realmente el tiempo no es una línea recta entre A y B. El tiempo es una tela de araña en la que todo está sucediendo al mismo tiempo. Y por lo tanto, todas las vidas de todos los personajes reencarnados están sucediendo también al mismo tiempo. Supongo que no sé si en distintos planos de la realidad o qué, porque eso no lo explica, pero eso es una idea que me parece muy nueva, me parece muy enriquecedora y que desde luego la he puesto yo en boca del maestro. Luego también tengo que agradecer el estupendo y muy interesante contenido del libro de Philip Vandenberg, Nefertiti, una biografía arqueológica, que cuenta casi como una crónica novelesca todo lo que sucedió en Tebas en ese episodio, en ese momento tan interesante de la historia. Bueno, pues estos son los ingredientes de mi novela. Yo la he llamado Nafuria porque Nafuria era el nombre de joven que le daba cuando era un chico, no sé por qué, pero aparece así en la correspondencia de la Marna. En las cartas, el rey Tushratta, el padre de Nefertiti, que fue suegro tanto de Amenofis III como de Amenofis IV, Echnatón, le llamaba Nafuria. Y me quedé con ese nombre, me gustó desde el principio y es el nombre que lleva la novela. Y el origen de Dios, pues ya sabéis por qué se llama el origen de Dios, porque supuestamente ahí está explicado el sentido y el origen del Dios del Antiguo Testamento, siempre que Freud tuviera razón. Pues nada más, muchas gracias y espero que os haya interesado esta conferencia y espero también que leáis la novela y que os guste mucho.